Saludos, buenas noches. No da tregua. La actividad investigadora sigue reportando grandes logros a la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Si la semana pasada hablábamos de la publicación en la revista Nature Method del trabajo del profesor Jorge López Puga, este viernes tenemos que hablar de una noticia revolucionaria en el campo de la medicina genética. Juan Carlos Izpisúa, catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM, ha logrado crear una célula a partir de la cual se puede desarrollar todo tipo de tejidos y órganos. La relevancia de este trabajo es inmensa. Se trata de un descubrimiento que podría acabar, por ejemplo, con la falta de órganos para trasplantes. La Universidad Católica impulsa esta investigación que ha sido liderada desde Estados Unidos, como decimos, por el doctor Izpisúa y un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de otros centros de referencia. Enseguida vamos con todos los detalles. Hablamos también esta noche del mundo laboral y de la integración en este ámbito de colectivos como el de las personas con discapacidad intelectual. El programa Capacitas de la Cátedra Montoro Alemán no solo cuenta con una oferta formativa adaptada, además trabajan en la sensibilización de las empresas y en la autonomía de sus alumnos. Hoy conocemos la experiencia laboral de un estudiante del título propio universitario de técnico de empresas y actividades sociolaborales. Hablamos además de toda la actualidad del deporte universitario y de las jornadas internacionales que esta semana han abordado en el campus de los Jerónimos el tema del terrorismo y la criminalidad de la violencia política. Obtener células que permitan generar tejidos y órganos de tamaño y fisiología similar a los del ser humano es lo que ha conseguido el doctor Juan Carlos Izpisúa. El catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM ha liderado una investigación que abre un nuevo camino revolucionario y esperanzador para el campo de la medicina. La noticia saltaba a los medios de comunicación la noche del miércoles y no solo la atención mediática en nuestro país, también a nivel internacional la prensa se ha hecho eco. Tanto es así que la revista científica más prestigiosa de todo el mundo recoge en sus páginas el logro de Izpisúa en este estudio impulsado por la UCAM. En una primera fase de la investigación, el equipo de trabajo liderado por el doctor Izpisúa ha conseguido reproducir células pluripotentes de ratón en una especie afín. Estamos muy contentos porque es la primera vez en todo el mundo científico que realmente podemos decir que estamos en presencia de una célula pluripotente. Teníamos nuestras dudas, dudas sobre si podríamos mezclar una célula humana en un entorno animal, y este experimento así lo demuestra, con lo cual estamos muy esperanzados de que lo podamos extender también a otros animales como el cerdo, que es la especie cuyos órganos más se parecen a los del hombre. Esa sería la segunda fase de la investigación, auspiciada por la UCAM, una fase en la que ya se ha comenzado a trabajar. Parte de ella se desarrolla en Murcia. La aplicación práctica de todos estos trabajos la podríamos ver en unos años. El diabético que no le funciona, es el del corazón, que tiene en la lista de espera enorme para trasplantar el corazón, el del hígado igual, y hay muchas personas que no llegan al trasplante, o incluso cartílago, o córnea, o ojo, o intestino, y lo que tenemos es la obligación moral de intentar crear tejido a partir de una célula. En el estudio han participado 6 instituciones de España y Estados Unidos, encabezadas por la Universidad Católica. Y el hecho de poder colaborar realmente entre la Universidad, la UCAM de Murcia, el centro del doctor Pedro Guillem en Madrid y el Hospital Clínico de Barcelona, junto con la colaboración también del doctor Emilio Martínez y lógicamente de la persona más importante en el proyecto, que es el doctor Izpisúa, primero es un privilegio, es una suerte, y luego creo que para el país es francamente importante. Para la Universidad Católica es importante dar un impulso a la investigación, pero también basándonos en la internacionalización. Somos conscientes de que crear un equipo multidisciplinar
de una categoría importante pasa por colaborar con grupos de gran importancia y de gran relevancia a nivel internacional. Los resultados de esta investigación ya se han publicado en la revista Nature. Es la segunda vez en un mes que las siglas de la UCAN están detrás de un trabajo que divulga esta publicación científica. Por ejemplo, uno de los parámetros que se definen a una universidad en su ranking investigador es cuántas publicaciones tienen en esta revista. Entonces nosotros estamos muy contentos porque nos va a afianzar en los primeros puestos del ranking investigador de universidades privadas, que ya estamos los segundos. Hemos apostado fuertemente por la investigación de calidad, siempre al servicio de la humanidad. Y a través de los proyectos de investigación que se van a llevar a cabo con esta cátedra, se hace pensando en la gente más pobre, más necesitada, que puedan recibir una ayuda enorme. La curación de muchas enfermedades, pero que se beneficien de modo especial los más pobres y los más necesitados. Este es uno de los 22 grupos de investigación que trabajan en la UCAM. Todos ellos tienen activos 73 proyectos investigadores. Se trata de un trabajo de investigación complejo que un equipo de esta casa ha desgranado tras una importante labor de documentación en un reportaje que anoche se emitió en Popular Televisión. Y tenemos que hablar de otro proyecto que lleva también el sello de la UCAM, publicado en este caso en la segunda revista más importante en esta materia, Science. También está liderado por el catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM. Juan Carlos Izpizua lleva más de 20 años investigando sobre el origen de las enfermedades en Estados Unidos. Pues bien, recientemente ha descubierto uno de los factores que intervienen en el envejecimiento prematuro. Según concluye en su investigación, detrás de él está la alteración en una parte del núcleo de las células del cuerpo humano, la conocida como heterocromatina. Es solo otro más de los éxitos científicos que el doctor honoris causa de la UCAM ha llevado a cabo desde el Instituto Salk de California. Y seguimos con más asuntos de la actualidad en el campus de los Jerónimos. Nos detenemos ahora en la imagen que los medios de comunicación ofrecen de la infancia, un tema que ha centrado una jornada científica que esta semana se ha celebrado en el campus de los Jerónimos, organizada por el grado en Educación Infantil. Para darnos todos los detalles de este encuentro nos acompaña esta noche Belén Blesa, subdirectora de esta titulación. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hablamos de la Jornada Internacional sobre Infancia, que se ha celebrado, como decimos, esta semana. Es una actuación, Belén, que está enmarcada en un programa de movilidad y transferencia de conocimientos, ¿verdad? Eso es. Bueno, la jornada fue organizada conjuntamente por el grado en Educación Infantil y también por el grupo de investigación Procesos y Contextos Educativos. Trabajando además conjuntamente las dos líneas de este grupo, una que es Educación y Sociedad, y en ese sentido lo que queríamos hacer era hacer una incursión en la dimensión social de la infancia. Y por otro lado, la otra línea de investigación que tiene que ver con la formación del profesorado y la innovación. En este sentido, la jornada se presentaba también como una especie de curso intensivo para el claustro de educación infantil. Bueno, el encuentro comenzó abordando el tratamiento que los medios de comunicación dan a la infancia. Fue la primera conferencia, si no me equivoco. Una vez pasada la jornada y las conclusiones de esta conferencia, ¿se cuida audiovisualmente hablando a los más pequeños de nuestro país? Bueno, yo creo que se podría hablar en los dos sentidos, es decir, hay un sentido en el que no se cuida en absoluto y hay un sentido en el que se respeta la infancia y se tienen en cuenta las posibilidades de la infancia. La doctora Lourdes Gaitán, que fue la primera invitada que tuvimos en la jornada, que es experta en sociología de la infancia y forma parte del grupo de sociología de la infancia y la adolescencia, GESIA, ella plantea que fundamentalmente se explota la infancia en dos sentidos. Por un lado, se presenta una imagen de la infancia como sujeto pasivo del riesgo y esto incita un tipo de educación muy sobreprotectora hacia los niños que entraña peligros también y que causa muchos problemas de cara a la infancia. Y luego tenemos una imagen contraria, que sería el niño como agente del riesgo, es decir, como quien nos causa amenaza y riesgo y de quien nos tenemos que proteger. Yeah. Y estas dos visiones
radicales suelen ser muy explotadas por los medios. Yo diría que el tratamiento que se da a la infancia en los medios, en un sentido negativo, no es muy diferente al que se da a otros temas. Es decir, gusta mostrar lo que genera espectáculo, tremendo impacto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se explota la imagen esta del adolescente peligroso, que bueno, está dado a la bebida y este tipo de cosas. Entonces, esto es fundamentalmente lo que resalta la doctora Gaitán. Se habló también del camino que debería seguirse en este sentido, de las posibles soluciones. Bueno, lo que es muy importante hacer, además desde distintos colectivos y agentes sociales, es revisar el concepto de infancia. Porque muchas veces equivocadamente pensamos que la infancia se vive de la misma manera en todas las épocas y en todos los contextos y nada más alejado de la realidad. Entonces es importante hacer una revisión de cómo es hoy en día la infancia. La infancia de un niño de hoy en día tiene poco que ver con la infancia de una persona adulta o de una persona de otra época. Entonces los medios deberían tener en cuenta esto y yo creo que sería muy importante adoptar, desarrollar cierta empatía hacia la infancia, ponernos en el lugar de cómo viven hoy los niños, cómo perciben el mundo, hacer un planteamiento en positivo de cuáles son sus posibilidades y no tanto hacer un uso de la infancia, que es lo que muchas veces se hace desde los medios y desde la propia educación. La infancia no debería ser utilizada y, sobre todo en los países desarrollados, la sociedad de consumo tiende a explotar la infancia como imagen. Precisamente proyectar una mirada crítica sobre los estereotipos infantiles y las políticas que en este sentido era uno de los objetivos de esta jornada, que también, lo has comentado tú al principio, estaba centrada en aspectos más académicos de la educación, de la formación, de esta etapa, ¿no?, a nivel educativo. ¿Hasta qué punto es importante este periodo en la vida del niño para su proyección futura? Bueno, pues es probablemente el periodo más importante en la vida en este sentido, ¿no?, el periodo que deja una huella fundamental. Situándonos en esto, la segunda ponente, Inger Engvist, de una trayectoria personal y profesional admirable para todos, hablaba de cómo el desarrollo del lenguaje es tremendamente importante en la infancia, el desarrollo del lenguaje en el contexto de la familia. Y además, apelando a muchos estudios de carácter internacional, ella hablaba incluso de cómo es un factor predictor del éxito. Pero más allá de esto, el tema del éxito, bien, es importante, pero yo entiendo que es una consecuencia de otra cosa mucho más importante, y es que el lenguaje, el desarrollo del lenguaje no es una cuestión puramente instrumental, técnica o de cantidad de vocabulario, sino que el desarrollo del lenguaje está muy ligado al desarrollo de nuestra mirada sobre el mundo. Decía el filósofo del lenguaje Wittgenstein que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Entonces, el desarrollo del lenguaje va muy unido a cómo vivimos la experiencia y a cómo construimos nuestra mirada sobre el mundo. Y esto sí que es importante en la vida de una persona, ¿no?, que esa mirada sea más amplia o más estrecha. Esto va a condicionar muchas cosas en la vida de una persona. Hablas de esta ponente que llegaba de Suecia, porque claro, la jornada tiene un carácter internacional, sí. Hay ponentes también de otros países. Precisamente con ella hablamos en el transcurso de la jornada. Vamos, si te parece, a ver una pieza que resume un poco todo esto de lo que estamos hablando. De acuerdo. La imagen que los medios de comunicación transmiten sobre los más pequeños, una comparación de los sistemas educativos en Europa o la importancia del arte en los menores son algunos de los temas que han centrado hoy la Jornada Internacional sobre la Infancia. El objetivo, yo creo, que es profundizar en el conocimiento de la infancia desde distintas perspectivas. Y para ello, ponentes de la UCAM, pero también llegados desde universidades españolas o del extranjero, han querido contribuir al debate con su experiencia. Tenemos ponentes de distintas zonas de España y también, como acabo de decir, de la Universidad de Lund de Suecia, vienen de la Universidad, comillas, de Madrid, también vienen de Girona.
El debate entre docentes, investigadores y estudiantes celebrado en el campus de Los Jerónimos ha evaluado también el papel que durante los primeros años de escolarización juega la familia en los menores. Cuidado, sonrisas, comunicación y también, si uno piensa en la educación escolar, eso de hablar mucho, conversar con el niño. Simplemente hablar con el niño le ayuda a un buen comienzo con la educación. Una jornada organizada por el Grupo de Investigación de Procesos y Contextos Educativos y que ha acogido a cientos de estudiantes de educación infantil y primaria. Bueno, pues ahí estaba ese resumen de todo lo que me estabas comentando. Belén, el de la infancia es un colectivo que por lo vulnerable es atractivo, es un tema que llama la atención. No sé si tenéis datos de participación en esta jornada. Pues sobre 400, 500 personas estuvieron en el templo. ¿Docentes, alumnos? Sí, personas, maestros también, de centros escolares que fueron invitados. Bueno, hablábamos antes de que el grado en educación infantil impulsa de algún modo esta jornada. Aprovechando que estás aquí con nosotros y que eres la subdirectora de la titulación, pues también hablar a estas alturas ya del curso un poco de la titulación, porque entiendo que se ha abierto ya el plazo de prescripción, estamos a muy poquito para que empiece también el periodo de exámenes, o sea que supongo que ya preparándolo todo, ¿no?, para este periodo. Sí, bueno, el plazo se abrió el 4 de mayo, creo. Bueno, y cuéntanos, preparando ya los exámenes, que queda muy poquito. Bueno, estaba revisando el calendario precisamente. Los exámenes oficiales, aunque están situados a partir del 15 de junio, por la metodología que se lleva aquí en la universidad, claro, los estudiantes están haciendo trabajos constantemente, están haciendo parciales, con lo cual el proceso de evaluación para un docente comienza prácticamente a principio de curso y termina al final. Bueno, no sé incluso si termina. Entendiendo la evaluación no solo como el hacer exámenes, sino como un proceso de un calado mucho mayor. ¿Cuántos alumnos hay actualmente en el grado en educación infantil en la UCAM? 880. Tenemos entre modalidad presencial, semipresencial y contando aquí el campus de Los Jerónimos y también Cartagena. Y de cara a que nos puedan estar viendo jóvenes que estén planteándose su futuro en esta rama, cuéntanos un poco cómo está estructurado el grado a nivel académico, el plan de estudios, las asignaturas. Bueno, hemos de partir de que el título, el grado en educación infantil y el de primaria también, son títulos muy regulados porque dan pie a una profesión que está muy regulada. Entonces, pues la estructura que tiene es similar a la que pueda tener en otros sitios, no obstante, esto no quita de que se pueda desarrollar una forma de trabajo muy peculiar, con un estilo muy particular, que es lo que nosotros pretendemos hacer. Entonces, la estructura que tiene el plan de estudios es un planteamiento bastante lógico, tiene las materias de formación básica situadas en los 2 primeros cursos, luego la formación didáctica ya comienza en el segundo curso y llega hasta cuarto, y luego las prácticas se desarrollan en cuarto. ¿Y qué se pide a un alumno de educación infantil? ¿Qué tiene que tener un futuro profesional de este ámbito? Bueno, yo te voy a decir lo que no suele aparecer escrito, porque lo que sale en todos los sitios, todos más o menos lo conocemos, y es un lenguaje que ya yo creo que nos resbala un poco. Entonces, un maestro de educación infantil debe saber ponerse a la altura de los niños. Y esto es bastante complicado, y funcionamos mucho con el prejuicio de que trabajar con niños es fácil. Es decir, yo voy a trabajar con niños, los niños no plantean mucho problema, y es todo lo contrario, es probablemente la etapa educativa más complicada que hay, porque ponerse a la altura de un niño es muy difícil. Entonces, hemos de tener en cuenta también que no es una etapa que sea obligatoria. Luego, un maestro en educación infantil no debe concebir la educación como un requisito, sino como una pasión. Es decir, debe vivir la educación como una pasión, como pura posibilidad, porque los niños son pura posibilidad,
y claro, ahí hay un trabajo muy complejo por hacer. Yo creo que los maestros deben ser personas interesantes para los niños, más allá de tener este título o el otro o tal, deben resultar personas interesantes, que de esto no se suele hablar mucho. Hoy en día en la sociedad esta del conocimiento, de Internet, sabemos que muchas de las cosas que van a aprender en la escuela las podrían aprender fuera también. Entonces, la figura del profesor tiene que tener algo que no se encuentre tan fácilmente en otros sitios, y ahí tiene que haber un atractivo, desde luego un deseo de cultura, un interés por renovarse constantemente. Yo diría que esas son características muy importantes. Muy bien, Belén, pues aquí lo vamos a dejar recordando esas opciones para estudiar esta titulación en el campus de los Jerónimos, como has dicho, también en Cartagena, sí, y también semipresencial, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, ha sido un placer. A vosotros, igualmente. Buenas noches. Bueno, y nos detenemos ahora en el programa Capacitas de la Cátedra Montoro Alemán de la Universidad Católica y en la experiencia de uno de sus alumnos en el mundo laboral. Su sonrisa, uno de los rasgos más característicos de Ana, ha cambiado la vida de esta empresa murciana. Hace 2 meses comenzó aquí sus prácticas del programa Capacitas y ya es una compañera más. Su discapacidad, lejos de frenarla, se disipa con el trabajo que desempeña a diario, acompañado siempre de la ilusión y la alegría que aporta y que ha facilitado su integración. La verdad es que la integración fue rapidísima, fue muy fácil porque puso muchísimo de su parte. Entra a trabajar a las 9:30 de la mañana y la primera tarea del día es... Saludo, le digo buenos días siempre a mi jefa y ya bueno, me manda las tareas. Pero su lista de funciones es mucho más extensa y la desarrolla en diferentes departamentos. Destruyendo papeles, sellado, plastificado. Con Ana estamos llevando a cabo tareas administrativas de apoyo a los distintos departamentos. Principalmente apoya al departamento de gestión de personas, pero bueno, también tiene tareas con marketing, con finanzas, con compras. Empezar no fue fácil, tenía que poner en práctica los conocimientos aprendidos en la UCAM, pero en poco tiempo pudo desenvolverse sin problemas. Te pones nerviosa porque crees que lo vas a hacer mal, pero cuando ya lo has aprendido, ya lo manejas tú sola. Cualquier persona organiza su vida alrededor del trabajo, desde el horario, las relaciones sociales, el utilizar los transportes, el utilizar pues todo lo de la sociedad. Entonces, pues eso siempre mejora por parte de las personas con discapacidad intelectual. El reloj marca la hora de salida de Ana a la 1:30. En ese momento comienzan los planes que tiene preparados para las tardes. Piscina, clases de inglés, paseos con su familia. Ana valora positivamente todo lo que le aportan a nivel laboral y también personal las prácticas de Capacitas y nos cuenta cómo, al finalizar estas, ve su futuro. Para independizarme y tener mi propio dinero y poder viajar y disfrutar de la vida. Otra de las noticias que deja la semana en el campus de los Jerónimos es la celebración de las Jornadas Internacionales de Víctimas del Terrorismo y Criminalidad de la Violencia Política. Han celebrado su 4ª edición y han tratado temas como la evolución de la actividad terrorista o la batalla de los estados contra esta. Es su 4ª edición. La Jornada Internacional de Víctimas del Terrorismo y Criminalidad de la Violencia Política reúne a expertos de todo el mundo a fin de analizar los nuevos modelos de actividad terrorista, la batalla de los estados contra esta o el tratamiento y apoyo que se da a quienes lo sufren. Formas de prevenir este tipo de delincuencia organizada, mecanismos alternativos para lo que es la represión de este tipo para la solución de este tipo de conflictos. Vamos a estudiar las diferentes legislaciones en derecho comparado sobre esta materia. La experiencia de representantes llegados de Latinoamérica ha centrado buena parte de las ponencias y mesas redondas durante los 2 días que ha durado el encuentro. Casos como los de Colombia o México y sus consecuencias en la población. Estaremos hablando un poquito de un fenómeno nuevo que se está suscitando en América, específicamente de México, y se está trasladando a otros países, ¿no? Que es el desplazamiento forzado de personas. Tenemos más de 51 millones de personas que han tenido que salir de sus países de origen
y algunos han tenido que cambiar de lugar de residencia. Un papel esencial en estas jornadas ha jugado la atención a las víctimas del terrorismo y su reconocimiento. Los expertos coinciden en que es un acto de justicia y una herramienta contra aquellos que usan la violencia para imponer ideas políticas. El consejero de Presidencia del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, centró su atención en la normativa regional elaborada en los últimos años. Que hace apenas unos meses, este mismo año, se produjo una modificación legislativa en nuestra comunidad autónoma. La Asamblea Regional, a instancias del Gobierno y por unanimidad, modificó la ley de condecoraciones para precisamente rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de la región de Murcia. Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y profesora de la Universidad Católica de Murcia, Nuria Fuentes, clausuró esta cuarta edición de la Jornada Internacional de Víctimas del Terrorismo y Criminalidad de la Violencia Política. Más allá de la formación o la experiencia previa, cada vez más cuenta la imaginación o el ingenio a la hora de encontrar un trabajo y de presentar la candidatura a ese puesto, a ese empleo. De todo esto, de cómo elaborar un perfil, de cómo enfrentarse a un proceso de selección, se hablará el próximo día 12 de mayo en el Job Day. Para hablarnos de esta jornada se encuentra esta noche en plató con nosotros Juan Hernández, director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Murcia. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, se hablará de esto y de muchos otros temas. Va a ser una jornada en sesión de mañana y de tarde, todo el día, hablando de estas cuestiones de las que sabe mucho la Universidad Católica, porque recientemente se ha publicado un informe con datos de empleabilidad de nuestros alumnos. ¿De qué porcentajes, de qué valores estamos hablando, Juan? Bueno, la última encuesta que disponemos, en este momento se están elaborando unas nuevas encuestas porque se tienen que aportar también a ANECA, que evalúa la calidad de los títulos que se están impartiendo, tanto grados posgrados en la universidad, y en este momento estamos en pleno proceso de elaboración de esas estadísticas y encuestas, pero la última que se dispone, estamos hablando de hace 2 años, de una inserción laboral del 73% de los alumnos de la UCAM, y aparte el periodo medio de inserción en el mercado está en torno a 3 meses. Hay distintos factores también que lo explican, pero teniendo en cuenta el contexto del mercado laboral, yo creo que es una tasa de éxito elevadísima que justifica la calidad y los resultados que se están llevando a término en la formación que se recibe, no solo la formación académica, sino otros complementos como el desarrollo de competencias, pues el trabajar en equipo, el trabajar en grupo, me refiero, el poder hacer prácticas directas en las empresas, que yo creo que son los que aportan un valor añadido a la formación y educación que se imparte en la UCAM. En ese sentido hablamos de esas competencias transversales que cada vez más se tienen en cuenta en el entorno laboral, es un poco el elemento diferenciador, ¿no? Una vez que llegas a una empresa. Vosotros que estáis en contacto con el tejido empresarial, que habláis con los directivos, con los responsables, ¿no?, de recursos humanos, ¿qué tienen en cuenta a la hora bueno, no solo ya de seleccionar a una persona, sino a la hora también de que vaya evolucionando, ¿no?, y promocionando en la empresa? Yo recuerdo una frase que utilizó un responsable de una gran empresa de la región de Murcia, que nos venía a hacer un resumen con la siguiente frase. Decía: los estudiantes entran en la empresa por su currículum y salen por su falta de competencias transversales. Dicen que más o menos todos los titulados tienen un nivel de conocimiento técnico de las competencias que tienen que desarrollar más o menos parecido, pero lo que diferencia el éxito profesional de una persona a la hora de desenvolverse y desarrollar toda su carrera en una empresa es precisamente esas características, esas competencias transversales que cada vez están teniendo más importancia a la hora de encontrar empleo y sobre todo de permanecer en las empresas. Pues la adaptabilidad. Este empresario en concreto decía que muchas veces al alumno le falta proactividad, que vienen con una idea preconcebida de que han estudiado para un contenido muy concreto y que son incapaces de desarrollar, adaptarse al entorno de la empresa, que muchas veces lo que se necesita es cubrir las exigencias y las necesidades de la empresa. Pero trabajar en grupo, hablar en público, esa adaptabilidad, mucha proactividad, porque la situación de las empresas va cambiando y una persona igual necesita adquirir conocimientos nuevos, pues son las pautas que en este momento se están teniendo muy en cuenta
a la hora de contratar a las personas y sobre todo de que permanezcan en las plantillas y puedan desarrollar perfectamente una carrera profesional dentro de la empresa. Unas capacidades o aptitudes que también se pueden aprender durante el periodo formativo. De hecho, en la Universidad Católica muchas de ellas parten si no la mayoría, parten del ITM. También se desarrollan actuaciones, ¿no?, para ayudar a los alumnos a desarrollar estas... Sí, en efecto, cada vez se están dando más importancia a una formación ya más estructurada que esté inserta en la formación reglada de los distintos títulos de grados y posgrados, para precisamente formar a la persona ya no solo en la adquisición del conocimiento teórico académico de las materias que estén regladas dentro de su título, sino precisamente para darle las herramientas, las destrezas que necesitan para desenvolverse en su entorno, en el entorno empresarial. Porque al final, cuando viene una persona a estudiar un centro docente o una universidad como la UCAM, ya no solo busca el aprendizaje o la adquisición de los conocimientos teóricos de su materia competencial, de su trabajo, sino también lo que va buscando es cómo va él a poder desenvolverse en el futuro en el ambiente profesional. Y ahí pues se están desarrollando cada vez más talleres precisamente para fortalecer ya no solo ayudar a la persona a su desarrollo personal, sino darle instrumentos, mecanismos que sean efectivos para la búsqueda activa de empleo y que incrementar la tasa de éxito en una rápida inserción en el mercado de trabajo y sobre todo en este momento donde España tiene un problema con el mercado laboral, aunque está en fase de corrección, pero muy importante. Y esto nos lleva directamente a hablar de la cita del próximo 12 de mayo, el Job Day. Es una jornada intensa con muchos talleres, no sé si 5, háblanos un poquito de qué hay programado. Sí, en esta edición hemos intentado introducir algunas innovaciones o modificaciones respecto a ediciones anteriores, porque incluso consultándolo con los responsables de los distintos títulos nos decían que muchos alumnos se encuentran en este momento en fase ya de preparación de exámenes. Claro. Y que encararán su futuro profesional a partir de la vuelta del verano, que sabrán quién ha terminado el título y más o menos las disponibilidades que tendrán. Entonces hemos decidido desarrollar en una doble sesión lo que vendría a ser el día de empleabilidad. En este momento hemos organizado 5 talleres que se van a desarrollar a partir de las 10 de la mañana el próximo martes 12 de mayo, empezando por precisamente mecanismos que hay de autoevaluación para que el alumno pueda conocerse cuáles son sus características, sus fortalezas y sus carencias, para que se desarrolle un programa de potenciación de las carencias y potenciación también, o sea, potenciación de las fortalezas y corrección de las carencias para mejorar su disponibilidad de inserción en la empresa. Habrá también talleres para utilizar las redes sociales, que es un instrumento muy importante en la elaboración de conexión y de contacto con el mundo en el mercado laboral. Y luego un taller que yo considero muy importante, que es la elaboración de currículum, una elaboración creativa de currículum. Hay mucha oferta, o mejor dicho, hay mucha demanda de alumnos que han terminado y todos más o menos tienen las mismas características. Claro. ¿Cómo diferenciarse en esa demanda tan importante que hay? ¿Cómo diferenciarse los unos de los otros? Pues evidentemente hay una persona que está seleccionando currículum, aquellos que sean más atractivos, que vayan y destaquen lo que realmente está buscando la empresa, son los que van a incrementar sus posibilidades de ser seleccionados en ese conjunto de personas que a partir de cuando terminen el cuarto el cuarto grado, pues se empezarán con la búsqueda activa de empleo. Y para la vuelta del verano, en noviembre, octubre, organizaremos unos encuentros con agendas bilaterales entre las empresas que sean las más activas en la demanda de empleo, y aquellos alumnos que ya sepan que tienen el título y tengan un poco más o menos claro cuáles son las aspiraciones que tienen o cuáles son sus intenciones más inmediatas de incorporación a alguna empresa, pues intentar conciliar ambos intereses para ayudarles una vez más de forma directa e individualizada en esa inserción en el mercado laboral. En lo referente a la jornada del 12 de mayo, en estos 5 talleres hay un límite de plazas, ¿a quién va dirigido?, ¿cómo se pueden inscribir? En realidad van dirigidos a todos los alumnos de la UCAM. Lógicamente,
quien esté en una situación que ya se esté acercando a la finalización de su ciclo formativo, alumno de último grado, claro, del último curso del grado, pues serían los más idóneos para precisamente asistir. En este momento hay 60 inscritos, no hay límite para participar o inscribirse en uno o en los 5 talleres que hay, y lo pueden hacer a través de acceso directo que tenemos en nuestra página web. Que son los 60 que más o menos hay en este momento inscritos, son los que han utilizado ese medio. No hay diferenciación entre titulaciones, cualquier titulación, Al final la elaboración de un currículum es exactamente igual para un título que para otro. Aprender a utilizar de forma correcta las redes sociales para la búsqueda activa de empleo, pues exactamente igual. Yo creo que son materias, como se suele decir, transversales, donde fortalecen las competencias, las características y las habilidades de las personas que le ayudan a buscar empleo. Entonces puede ser para un enfermero que para un licenciado en Derecho. Muy bien, bueno, pues invitando a todos los alumnos de cuarto, de los últimos cursos, lo dejamos. Muchísimas gracias, Juan Hernández, director ejecutivo del ITM, por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y ahora volvemos al tema con el que hemos empezado el programa, hablando de la actividad investigadora, para detenernos ahora en un proyecto que parte del grado en nutrición. Es un estudio que intenta mejorar las cualidades o propiedades de ciertos alimentos como el albaricoque o el pimiento. Su investigador principal nos cuenta todos los detalles. Es la herramienta que permitirá iniciar un importante proyecto de investigación liderado por Vicente Gómez. Tiene semejanza a un microondas, pero en su interior no emite calor. Su función consiste en trasladar pulsos de luz a los alimentos y conocer sus efectos. Esos pulsos de luz son semejantes a la luz ultravioleta e impactan tan solo durante microsegundos. Los pulsos de luz son producidos por unos equipos muy sofisticados, y ellos consisten en una lámpara especial que emite pulsos de luz sumamente cortos que tienen una potencia sumamente elevada, del orden de los megavatios, y tienen un amplio espectro de emisión. Ya se conoce, por ejemplo, que en el caso de frutas de hueso como el albaricoque puede incrementar los antioxidantes que ayudan a la prevención de algunas enfermedades. Otro de los beneficios es que bloquea la función de microorganismos como hongos o virus, pero el proyecto quiere ir más allá y buscar nuevas utilidades. La posibilidad es que hay personas que son alérgicas a la piel del albaricoque, y ya hay estudios previos que se han demostrado en otros alimentos que los pulsos de luz inactivan las sustancias que producen alergia en productos como el camarón, como el cacahuate, y esto podría ser también un efecto adicional. El proyecto, incluido en el plan propio de investigación de la Universidad Católica, tendrá una duración estimada de 2 años. Actividad investigadora, en este caso centrada en el campo de la biosalud, organizada por el grado en Medicina y el grado en Enfermería. El Templo del Monasterio de los Jerónimos ha acogido las terceras jornadas biomédicas, este año centradas en la evolución de la neumología. Avanzan a ritmo frenético. Las enfermedades relacionadas con nuestro aparato respiratorio son cada vez más y más comunes entre la población occidental. Ocupan el tercer lugar en las visitas al médico y la misma posición en las causas de muerte. Detrás de ellas, la contaminación o malos hábitos de vida. La obesidad produce una alteración muy importante de la función respiratoria, que también nos conduce a la insuficiencia, y después tendríamos muchísimas enfermedades en las que tenemos que destacar asma, trombosis y embolia de pulmón, fibrosis pulmonar. Pero la causa número 1 sigue siendo el tabaquismo. El doctor Jiménez Ruiz es uno de los mayores especialistas de nuestro país en el tratamiento para aquellos fumadores que padecen EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pacientes diferentes porque, además de no tener motivación para dejar de fumar, tienen un alto grado de dependencia física por la nicotina. Y eso hace que cuando se les trata para ayudarles a dejar de fumar tengan muchas dificultades, y que el tratamiento que les tengamos que dar sea un tratamiento intenso y profundo. Tratamientos farmacológicos que se combinan con terapias psicológicas. Lo que no ayuda, asegura el doctor, son los cigarrillos electrónicos. No es un método ni seguro ni eficaz
para ayudar a dejar de fumar. El tabaquismo ha centrado las terceras jornadas biomédicas sobre neumología de la UCAM. Además, fisioterapeutas han expuesto cómo tratar las enfermedades respiratorias a través de terapias manuales. Por lo tanto, hay una tendencia en estos últimos años. Y nos detenemos ya en la información del deporte universitario. Javier Moñino, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, actividad intensa en lo referente a la investigación, también en lo que se refiere al deporte esta semana. Pues sí, la verdad que se nota que ya se va terminando la temporada en muchos sentidos, porque llegan los momentos de mayor emoción, como los que vamos a vivir este fin de semana, tanto con el equipo de fútbol como con el equipo de baloncesto de la universidad. Si te parece, empezamos hablando de baloncesto tras la victoria, la pasada jornada del equipo universitario, y también hablamos un poquito de lo que nos espera este fin de semana. Sí, veníamos de un bajonazo que fue la derrota contra Andorra, que la teníamos prácticamente en la mano, en los últimos minutos se escapó, y parecía que la temporada ya estaba languideciendo para el UCAM Murcia, porque lo normal era perder en la cancha del Baskonia, imágenes del partido que estábamos viendo, pero es de aquí que nos dio la gran sorpresa. El equipo de Diego Campo ganó por primera vez en su historia en Vitoria, ganó a uno de los mejores equipos que hay ahora mismo en la Liga Endesa y se mantiene vivo en la lucha por entrar en el playoff por el título, algo que hay que recordar que nunca ha conseguido el club en su historia desde que solo juegan 8 equipos el playoff por el título. Hubo una temporada que jugaban 16 equipos este playoff por el título, cuando se jugaba, fíjate, se hace tiempo, en el Príncipe de Asturias, y ese año entró a jugar el playoff el club desde entonces, y desde que tiene un formato de que solo entran 8, nunca se ha jugado ese playoff. Además hay que sumar a la buena noticia, ¿no?, de que Iberostar Tenerife ganó a Gran Canaria, eso también es un buen... Exactamente, era un partido que estaba atrasado por el tema de que Herbalife había jugado la final de la Eurocup, un fin de semana no pudo jugar su partido de liga con Iberostar, ese partido se disputó anoche con victoria de Iberostar Tenerife, que también es un rival directo del UCAM, pero que nos venía mejor que ganara porque el Herbalife está por arriba y de esta forma no se escapa en la clasificación. Hay que tener a todos bien juntitos para que lleguemos por lo menos a la última jornada con opciones matemáticas de entrar en ese playoff y oye, a ver lo que pasa. Bueno, entonces este fin de semana la cita contra Guipúzcoa Basket, que es un rival muy parecido a Andorra, es de la zona baja, se está peleando por evitar el descenso, lo que le convierte en un rival muy peligroso. Nos pasó con Andorra y nos puede pasar con Guipúzcoa, que nos confiemos, porque es un equipo que ha realizado peor temporada que nosotros, es un equipo que tiene muchas limitaciones, pero también, no lo olvidemos, lo que te acabo de comentar, es un equipo que se juega la vida, que cada victoria le puede suponer un paso a la salvación y que van a venir a Murcia a competir con el cuchillo entre los dientes. Esto quiere decir, y además tiene jugadores de calidad, tiene jugadores, acabamos de ver a David Doblas, tiene jugadores como Dani Díez, es decir, es un equipo que perfectamente, si Murcia no hace los deberes, si el UCAM Murcia no hace los deberes, Guipúzcoa nos podría ganar perfectamente. En fútbol venimos de un empate y vamos hacia un encuentro en el que nos jugamos el segundo puesto de la tabla, si no me equivoco. Partido clave, nos jugamos el segundo puesto, estar ya matemáticamente en el playoff, nos jugamos muchísimas cosas. Y yo creo que el equipo de Eloy Jiménez es consciente. El partido es contra, por cierto, creo que no lo había comentado, el de baloncesto es a las 12:15 en el Palacio, pero lo ofrece en directo Popular Televisión. Este partido es a las 7 de la tarde en la Condomina y también lo ofrece en directo Popular Televisión. El partido es contra el Almería B, que es el tercer clasificado. El UCAM en estos momentos es el segundo clasificado y para que te hagas una idea, entre los dos solo hay un punto de diferencia. El UCAM tiene 62, el Almería B tiene 61. De esta jornada puede pasar absolutamente todo, ahí es donde radica la emoción. El UCAM puede conseguir matemáticamente la segunda plaza y puede conseguir matemáticamente también entrar en el playoff, pero se podría dar el caso contrario. Si el equipo de Eloy Jiménez perdiera, se podría complicar muchísimo entrar en el playoff porque a lo mejor dependería de tener que ganar en la última jornada fuera de casa. Es decir, hay que ir a por la victoria, evidentemente, jugamos en casa contra un rival que es fuerte, pero al fin de cuentas jugamos en casa. Puede pasar absolutamente de todo, yo creo que finalmente el equipo de Eloy Jiménez jugará el playoff, pero lo ideal sería cerrar esa clasificación este mismo domingo.
Domingo a las 7 de la tarde. Entonces, a las 7 de la tarde en la Condomina. Por cierto, el partido de baloncesto, otra cosa que se me había olvidado, pero que creo que merece la pena que lo comentemos, es a beneficio de Asido. El partido, por lo tanto, una nueva causa benéfica a la que se suma la UCAM y una nueva causa benéfica a la que se destinó un partido, en este caso, de baloncesto. Partido que además es el 600, si Correcto, no me falla... partido 600 de la historia del club en la Liga ACB, lo que le convierte en uno de los equipos con más solera del baloncesto español. Muy pocos clubes, quitando a los grandes, pueden decir que han jugado 600 partidos en la Liga ACB. Muy bien, bueno, pues vamos con los campeonatos universitarios que vuelven a darnos pues, grandes noticias, ¿no? Muchos éxitos para la Universidad Católica. Efectivamente, están que se salen los deportistas de la UCAM, que llevan hasta el momento, hasta la fecha, ahora mismo que estamos hablando, Paloma, 99 medallas, y me da rabia no poder decirte que son 100, sí, pero de momento nos falta una, que yo creo que mañana mismo, sábado, sí, que es el karate en los Alcázares, yo creo que ahí ya caerá esa medalla número 100. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, del Campeonato de España Universitario de Atletismo, que se disputó en Cartagena. Hay que recordar que ahora la presencia de la UCAM, con ese campus de Cartagena, refuerza la apuesta de la universidad por el deporte de esa ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, a Borja Vivas, el subcampeón de Europa de peso, que es estudiante de la universidad y que ganó en su modalidad. En atletismo, por supuesto, la UCAM fue la primera potencia, pero también lo fue en la natación, que se ha disputado esta misma semana en la piscina de Inacua, en Murcia, a pesar de la baja de Mireia Belmonte, la estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas de la UCAM, nadadora doble medallista olímpica, no pudo participar. Estuvo en Murcia, pero no pudo participar porque tuvo una lesión en el hombro izquierdo. Te puedo asegurar, porque estuve presente, que hasta el último momento lo intentó, pero no pudo participar. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, recordando que el 3 de junio comienza un nuevo MOOC, que ya está la inscripción, el plazo de inscripción abierta para aquellos que se quieran apuntar, de recuperación de deportistas. Efectivamente, nuevas tendencias en recuperación en deportistas de élite. Simplemente hay que meterse en la página web lfp.ucam.edu, ahí se busca en la pestaña programas y ahí aparece ese MOOC para que tengan toda la información. Solo decirte que lo imparte Julio Calleja, que es una autoridad en esta materia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javi, un viernes más. Un placer. Hasta la semana que viene. Con los deportes nos despedimos en un nuevo programa de UCAM TV. Les espero de nuevo la semana que viene. Gracias por su confianza.